500 princesas, ataviadas en seda y diamantes, se erguían, cada una entrenada desde su nacimiento para ganar una corona. La criada, rellenando el champán, mantenía la mirada baja, invisible como siempre. Entonces, el rey vampiro se levantó de su trono, pasó junto a cada hija real en la sala y le ofreció su mano a la muchacha que sostenía la bandeja. Las arañas de cristal proyectaban diamantes de luz sobre 500 vestidos de seda. Cada princesa se mantenía más erguida que la anterior, sus sonrisas ensayadas a la perfección, sus reverencias medidas al milímetro. El salón de baile del palacio del rey vampiro jamás había albergado tanta ambición en una sola habitación. Mayra se apretaba contra la cortina de terciopelo cerca de la entrada de servicio, equilibrando una bandeja de copas de champán vacías. Le dolían los dedos. Llevaba 4 horas seguidas rellenando copas, viendo a princesa tras princesa deslizarse junto al trono, donde el rey Alistair permanecía, inmóvil como mármol tallado, sus ojos oscuros sin revelar nada. «Escogerá antes de medianoche», susurró Helena, otra criada, abriéndose paso con una bandeja de bocadillos. «La tensión las está matando. Mira a la princesa Cordelia». Sonreía tanto que su cara debía dolerle. Mayra echó un vistazo a la princesa rubia de las Islas del Norte, cuya tiara de diamantes captaba la luz con cada risa calculada. A su lado, una princesa ataviada con seda esmeralda de los territorios orientales tocaba el reposabrazos del rey, mientras hablaba. Un movimiento audaz que hizo que las otras competidoras se pusieran rígidas. 20 reinos representados, continuó Helena, cargando la bandeja de Mayra con copas frescas. Algunos enviaron a 3 hijas cada uno. Esto no es un baile, es un campo de batalla en vestidos de gala. Mayra asintió, volviéndose hacia el salón. Llevaba 3 años trabajando en este palacio, desde que su padre murió y la dejó sin nada más que deudas. Había fregado estos suelos de mármol, pulido estos barandales dorados, servido en 100 funciones reales. Sabía cómo ser invisible. Pero esta noche, la invisibilidad se sentía como una armadura que necesitaba desesperadamente. El rey hará ahora su selección. La voz del maestro de ceremonias cortó la música. La orquesta enmudeció a media nota. 500 princesas contuvieron la respiración. El rey Alistair se levantó de su trono. Era hermoso, como suelen serlo las cosas peligrosas. Pómulos afinados, cabello negro como la medianoche, ojos que habían observado pasar siglos. Vestía de negro y plata, sin corona porque no la necesitaba. Cada vampiro en la sala podía sentir su edad, su poder irradiando como el calor de una fragua. Mayra comenzó a retroceder hacia la puerta de servicio. Este era el momento en que debía desaparecer por completo. «La tradición exige que elija una reina», dijo Alistair, su voz resonando sin esfuerzo por el salón silencioso. «Mi consejo lo ha instado durante décadas. El reino requiere un heredero. Deben forjarse alianzas». Descendió lentamente los escalones del estrado. «Así que he considerado cuidadosamente». Una princesa del desierto del sur dio un paso adelante ligeramente, sus joyas de oro tintineando suavemente. La sonrisa de la princesa Cordelia se iluminó. La muchacha de seda esmeralda levantó la barbilla. «He mirado a cada hija real elegible en esta sala», continuó Alistair, pasando por la primera fila de princesas. «He estudiado sus reinos, sus logros, sus virtudes». El hombro de Mayra chocó con el marco de la puerta. «Solo unos pasos más y estaría fuera. Y he elegido». El rey dejó de caminar. Su cabeza giró no hacia las princesas, sino hacia las sombras donde se encontraba la criada. Sus ojos se fijaron en los de Mayra. La palabra cayó como una piedra en agua tranquila. La bandeja de Mayra se le resbaló de las manos. El cristal se hizo añicos contra el mármol. El sonido obscenamente fuerte en el silencio absoluto. «Ven aquí»,
dijo Alistair en voz baja, extendiéndole una mano. Todas las cabezas en el salón de baile se giraron. 500 pares de ojos encontraron a la muchacha del vestido sencillo y gris, la criada con flores que aún le empolvaban la manga de las cofinas, cuyo cabello se había escapado de su moño en mechones poco elegantes alrededor de su cara. «Su Majestad», tartamudeó el maestro de ceremonias, «debe ser, seguro quiero decir Mayra». La voz de Alistair no albergaba duda. «Ven aquí». Mayra no podía moverse. Sus piernas habían olvidado cómo. Esto era un error, una broma cruel. Ahora el mandato en esa sola palabra la descongeló. Pasó por encima de los cristales rotos. Sus zapatos gastados crujían al pisar el vidrio. El mar de princesas se abrió mientras ella caminaba, su perfume abrumador, sus vestidos de seda susurrando contra su tosco algodón. Algunos rostros mostraban sorpresa, otros apenas contenían la rabia. Algunos la miraban con algo casi parecido a lástima, como si caminara hacia su ejecución en lugar de una propuesta. Tal vez lo estaba. Alistair la encontró a mitad de camino en el centro del salón de baile bajo la araña más grande. De cerca, sus ojos eran aún más inquietantes, antiguos y sabios y fijos completamente en ella. «Su Majestad», susurró Mayra, su voz temblorosa. «No entiendo». «Ya entenderá». Tomó su mano áspera y trabajada que había fregado sus suelos, y la levantó hasta sus labios. El beso fue formal, pero su pulgar rozó sus nudillos con una delicadeza inesperada. «Mayra, de ninguna casa y sin título, ¿quieres ser mi reina?». El salón de baile contuvo la respiración. Mayra miró más allá de él hacia el trono, hacia la corte de vampiros ancestrales que observaban con ojos calculadores, hacia las princesas cuyos futuros acababa de destruir con su mera existencia. La sonrisa de la princesa Cordelia se había congelado en algo terrible. La muchacha de seda esmeralda se había puesto pálida como la muerte. «No soy nadie», se escuchó decir Mayra. «Es honesta». El agarre de Alistair en su mano se apretó ligeramente. En una sala llena de personas que han ensayado cada palabra, cada gesto, cada sonrisa, es usted la única que ha sido real. Eso no es poca cosa. Pero no puedo. No sé cómo decir sí o no. Su voz se suavizó. No la forzaré. Pero sepa esto. No la elegí por impulso. La he observado durante 3 años. Su amabilidad con las criadas más jóvenes. Su justicia cuando otros robarían el crédito. Su fuerza cuando su padre murió y tenía todas las razones para derrumbarse. Necesito a alguien honesto a mi lado, Mayra, no a alguien que quiera una corona. Ella lo miró a los ojos y vio algo inesperado. Soledad, la clase que provenía de siglos de personas queriendo lo que él tenía en lugar de lo que él era. «Sí», susurró, e inmediatamente se preguntó si había perdido la cabeza. Alistair sonrió, una sonrisa real, la primera que le había visto. Se volvió para enfrentar a la corte, manteniendo su mano en la suya. «Les presento», anunció, «a su futura reina». Nadie aplaudió, nadie vitoreó. El silencio era tan completo que Mayra podía oír su propio corazón latiendo en sus oídos. Entonces, uno por uno, los vampiros de la corte se arrodillaron. No tuvieron elección. Su rey había elegido. Las princesas permanecieron de pie un momento más, un muro de incredulidad y furia antes de que la formación política se hiciera cargo. Se hundieron en reverencias, su seda esparciéndose a su alrededor como los pétalos de flores moribundas. Pero sus ojos, al levantarse, prometieron que esto no había terminado. Ni de cerca. Las cámaras de la reina eran 3 veces más grandes que los cuartos de servicio donde Mayra había dormido durante 3 años. La luz del sol se derramaba por ventanales del piso al techo, iluminando muebles que costaban más de lo que su padre había ganado en toda su vida. Una cama con dosel dominaba la habitación, cubierta de seda plateada. Óleos de antiguas reinas cubrían las paredes. Sus ojos parecían juzgar a la impostora, ahora de pie entre ellas. Mayra tocó el borde de una silla de terciopelo y retiró la mano, sintiéndose como una ladrona.
Su desayuno, Su Majestad. Una criada entró. Clara, que solía compartir el pan con Mayra durante los turnos nocturnos. Ahora Clara no la miraba a los ojos, mientras dejaba la bandeja con un chasquido agudo. Clara, no tiene que. El protocolo exige un tratamiento adecuado. La voz de Clara era helada. Hizo una reverencia, el gesto técnicamente perfecto, pero de alguna manera burlón. ¿Necesita algo más, Su Majestad? La garganta de Mayra se apretó. No, gracias. Clara se fue sin decir otra palabra. Por la puerta abierta, Mayra vislumbró a otras dos sirvientas susurrando, separando la cabeza bruscamente cuando notaron que las observaba. Había ganado una corona y perdido a todos sus amigos en una sola noche. Un golpe interrumpió sus pensamientos en espiral. El secretario real entró, un vampiro llamado señor Castellín, cuyo cabello plateado hablaba de una edad incalculable. Hizo una reverencia adecuada, a diferencia de Clara, pero su expresión permaneció cuidadosamente neutral. A las princesas se les han asignado habitaciones en el ala este, anunció. Cortesía diplomática, ya que sus reinos requieren una notificación adecuada antes de su partida. Algunas se quedarán una semana, otras quizás más tiempo, mientras se renegocian los tratados. ¿Renegociados? El estómago de Mayra se revolvió. Su selección ha complicado ciertos arreglos. El tono de Castellín no reveló nada. Al reino de la princesa Cordelia se le prometieron rutas comerciales favorables. El matrimonio de la princesa Serafina habría puesto fin a una disputa fronteriza. Estos asuntos ahora requieren soluciones alternativas. En otras palabras, Mayra había creado un desastre político. Las princesas la han invitado a tomar el té esta tarde, continuó Castellín, entregándole una tarjeta color crema con escritura elegante. En el Jardín de las Rosas a las 4. Sería desaconsejable negarse. No era una invitación, era una citación. El Jardín de las Rosas a las 4 era una representación cuidadosamente escenificada. 6 princesas estaban sentadas alrededor de una mesa de hierro blanco. Sus vestidos de tarde perfectos, sus sonrisas afiladas como cuchillos. La princesa Cordelia presidía la cabecera, sus joyas de diamantes atrapando la luz como armas. Mayra se acercó con un vestido que la esperaba en sus aposentos, seda azul pálido que se sentía extraña contra su piel. Intentó peinarse como solían hacerlo las otras criadas para las damas nobles, pero los mechones seguían escapándose, marcándola como una aficionada en una sala llena de profesionales. Su Majestad, el saludo de Cordelia fue miel sobre veneno. Qué amable de su parte unirse a nosotras. Por favor, siéntese. Todos los ojos siguieron a Mayra mientras tomaba la silla vacía. Un sirviente sirvió té en delicada porcelana. El mismo tipo de taza que Mayra había lavado 1000 veces en las cocinas. Estábamos discutiendo el baile, dijo la princesa Serafina, la muchacha que había llevado seda esmeralda. Su voz también era seda, suave y letal. Una conclusión tan sorprendente. Ninguna de nosotras lo vio venir. Sorprendente. Hizo eco la princesa Sofía del desierto del sur, sus ojos oscuros estudiando a Mayra como un espécimen. Esa es una palabra, sin duda. Mayra levantó su taza de té. Todas las princesas hicieron lo mismo, un movimiento sincronizado que se sentía como una prueba. Todas se detuvieron a mitad de sorbo, las tazas congeladas a medio camino de sus labios, observándola. Se suponía que ella debía beber primero. La reina bebía primero. Pero si lo hacía, ¿el té estaría envenenado? ¿O era eso paranoia? Eran princesas, no asesinas. Excepto que también eran jugadoras políticas que acababan de perderlo todo. Mayra dejó su taza sin tocar. Entiendo que la situación es difícil. ¿Difícil? La risa de Cordelia fue como cristales rompiéndose. Mi querida, ha interrumpido 20 años de negociaciones diplomáticas. La alianza de mi reino con los territorios vampíricos se construyó sobre mi matrimonio con el rey Alistair. Ahora mi padre está furioso.
Su consejo exige respuestas y nuestros acuerdos comerciales penden de un hilo. Pero sí, difícil lo captura maravillosamente. Yo no pedí esto, dijo Mayra en voz baja. No, solo lo aceptó. La sonrisa de Serafina nunca flaqueó. Una criada que conoce su lugar no aspira más, a menos que sea lo suficientemente ambiciosa como para seducir a un rey. Yo nunca. Por favor. Sofía agitó una mano enjollada. Todas somos mujeres aquí, sin juzgar. Usted vio una oportunidad y la tomó. Admirable, la verdad, a su manera implacable. Pero ahora está en nuestro mundo, y nuestro mundo tiene reglas. Las princesas se inclinaron ligeramente hacia adelante, un movimiento tan sutil que cualquiera que observara desde la distancia lo habría pasado por alto. Pero Mayra sintió la amenaza como una cuchilla en su garganta. Primera regla, dijo Cordelia suavemente, es que las reinas no vienen de la nada. Tienen linajes, entrenamiento, poder. Tienen reinos que las respaldan. ¿Usted qué tiene? Un padre muerto y deudas. Segunda regla, continuó Serafina, es que el amor no conquista la política. Puede que el rey la quiera ahora, pero cuando los reinos empiecen a amenazar con la guerra, cuando el comercio colapse, cuando la gente muera de hambre porque los tratados fracasan, ¿cuánto tiempo pasará antes de que se dé cuenta de que usted no vale el costo? Tercera regla, terminó Sofía, es que los accidentes ocurren en los palacios. Accidentes trágicos, desafortunados, especialmente a muchachas que no saben cuidarse la espalda. El té humeaba entre ellas, ahora ignorado. Las rosas a su alrededor florecían hermosas y espinosas. «Debo irme», susurró Mayra, poniéndose de pie con piernas temblorosas. «Sí, debería». La sonrisa de Cordelia era radiante y terrible. «Nos vemos mañana, Su Majestad, a la misma hora. Después de todo, vamos a estar aquí un buen rato». Mayra regresó a sus aposentos, sintiendo 500 ojos en su espalda y finalmente comprendió que el baile no había sido la competencia. Solo había sido el principio. Las velas en los aposentos de la princesa Cordelia ardían bajas, proyectando largas sombras sobre 3 rostros inclinados en conspiración. Afuera, el palacio dormía. Adentro, los reinos tramaban. Nos estamos quedando sin tiempo. La princesa Serafina paseaba cerca de la ventana, su túnica esmeralda arrastrándose tras ella. Las cartas de mi padre son cada vez más urgentes. Amenaza con retirar nuestra flota comercial de los puertos del norte. Eso es el 60% del grano importado por los reinos vampíricos. Lo de mi madre es peor. La princesa Isla habló por primera vez, su voz suave pero fría. Su cabello rojo y piel pálida que la marcaba como originaria de las Islas Brumosas, un reino donde se susurraba que practicaban magia ancestral. Envió 3 mensajes sellados con sangre, cada uno más corto que el anterior. El último decía solo, «Arregla esto o lo haré yo». Cordelia dejó de servir vino y levantó la vista bruscamente. Su madre es la reina hechicera, Morgana. Sí, la sonrisa de Isla era amarga, lo que significa que si regreso a casa sin una corona, lo considerará un fracaso personal. Y mi madre no acepta el fracaso. Lo borra. Las 3 princesas intercambiaron miradas cargadas de comprensión. Ayer habían sido competidoras. Esta noche eran aliadas unidas por la desesperación. «Así que estamos de acuerdo», dijo Cordelia, dejando la jarra de vino con un suave clic. «La criada no puede convertirse en reina, ni dentro de una semana, ni de un mes, ni nunca. La boda está programada para la próxima luna llena». 3 semanas, dijo Serafina. «Una vez casados, ya está. Los lazos matrimoniales vampíricos son inquebrantables. Literalmente la magia une sus vidas. No nos quedarían movimientos. Entonces, tenemos 3 semanas para quitarla del tablero». Isla se acercó a la luz de las velas, y por un momento su sombra pareció demasiado grande, demasiado oscura, extendiéndose por la pared como algo vivo. «La pregunta es cómo». «No con veneno», dijo Cordelia inmediatamente. «Demasiado obvio, y el rey investigaría. Descubriría quién tenía los medios y el motivo. Tampoco un ataque directo», añadió Serafina. El rey ya ha aumentado la guardia alrededor de sus aposentos. 2 vampiros en su puerta en todo momento ahora.
Ancestrales, lo comprobé. Entonces hacemos que parezca un accidente. Los dedos de Isla trazaron patrones en la mesa, movimientos inconscientes que dejaban escarcha a su paso. Algo trágico pero creíble, una caída quizás, un terrible tropiezo en el momento equivocado. Estos viejos palacios tienen tantas escaleras peligrosas. Cordelia se recostó, su mente analizando los ángulos. La gran escalera, 70 escalones de mármol. Los nobles la usan a diario para los procedimientos de la corte. Si ella cayera allí en público, con testigos, nadie podría culparnos, terminó Serafina, la comprensión amaneciendo en sus ojos. No estaríamos cerca de ella, solo 3 princesas tomando el aire de la mañana en los jardines, visibles para docenas de sirvientes. Yo puedo encargarme de la mecánica, dijo Isla en voz baja. Una losa suelta, un sutil cambio en la piedra que se activa con el peso y el paso correctos. Mi madre me enseñó hechizos que no dejan rastro. Parecerá un deterioro natural, no un sabotaje. ¿Y si sobrevive a la caída? La pregunta de Cordelia quedó suspendida en el aire como humo. Desde 70 escalones de mármol, la sonrisa de Isla no le llegaba a los ojos. El cuerpo humano es frágil, Cordelia. Incluso si vive, estará demasiado herida para casarse. El rey tendría que esperar meses para que se cure, si es que lo hace alguna vez. Eso nos da tiempo para trabajar en él, para recordarle cómo luce una reina de verdad. Serafina se acercó a la ventana, revisando el corredor más allá. Vacío. Cerró la pesada cortina. Necesitamos ser claras sobre lo que estamos haciendo. Esto no es celos. Esto no es orgullo herido. Esto es supervivencia. Cordelia asintió. La estabilidad de mi reino depende de esta alianza. El futuro de mis hermanas menores depende de ella. Cientos de miles de personas dependen de las rutas comerciales que negociamos. El imperio naviero de mi familia colapsará sin acceso a los puertos vampíricos, dijo Serafina. 3 generaciones de trabajo perdidas. Mis hermanos lo perderán todo, y tendré suerte si mi madre solo me deshereda. La voz de Isla era plana. Lo más probable es que haga un ejemplo de mí, mostrar a la corte lo que les sucede a las hijas que fracasan. Las 3 princesas se miraron, y en ese momento no eran mujeres hermosas y nobles jugando a la política. Eran supervivientes atrapadas entre el deber y el desastre, tomando la única elección que creían tener. Todas entendemos lo que está en juego, dijo Cordelia, su voz firme. Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás. Si nos descubren, no nos descubrirán, interrumpió Isla. Pondré el hechizo esta noche. Dentro de 3 días, durante la sesión de la corte matutina, ella usará esas escaleras. Siempre lo hace. He observado su rutina. La losa se agrietará. Ella caerá, y la criada que pensó que podía ser reina aprenderá que los cuentos de hadas no se hacen realidad para las muchachas sin poder. ¿Qué hay del rey?, preguntó Serafina. Él la eligió por una razón. Puede que sí. Los reyes son prácticos, intervino Cordelia. Llorará, quizás, pero todavía necesita una reina, y cuando llegue el momento, nosotras estaremos allí, posadas, apropiadas, listas para ayudarlo a reconstruir lo que se rompió. Él verá una razón. 3 días, confirmó Isla. La mañana de la asamblea de la corte. La mitad del reino estará allí. Será público, trágico e inevitable. Luego unieron sus manos, las 3, sellando una alianza que nada tenía que ver con la amistad y todo con la supervivencia. Afuera, el palacio dormía, ajeno a que en un aposento con velas 3 mujeres desesperadas acababan de firmar una sentencia de muerte. Y en algún lugar de los aposentos de la reina, Mayra yacía despierta, sintiendo el peso de una corona que nunca había pedido y de los enemigos que aún no podía ver. 3 días después, Mayra descendió la gran escalera con Doña Esmeralda, una anciana vampira que servía como su renuente instructora de etiqueta. Hombros hacia atrás, barbilla nivelada, corrigió Doña Esmeralda por enésima vez esa mañana. Una reina no mira sus pies, confía en el suelo bajo ella. Irónico consejo, dado que Mayra ya no confiaba en nada en este palacio. La asamblea de la corte matutina acababa de concluir. Abajo, en el vestíbulo de entrada, los nobles se agrupaban en pequeños círculos, sus conversaciones resonando en el mármol. Mayra reconoció algunos rostros.
embajadores, miembros del consejo y 3 princesas de pie cerca de la fuente, sus vestidos de mañana impecables, sus posiciones perfectamente calculadas para ser visibles pero distantes. Cordelia, Serafina e Isla, siempre juntas ahora, siempre observando. Su Majestad, un joven noble, hizo una reverencia a su paso. Su cortesía era impecable, sus ojos vacíos de calidez. Mayra sintió incómoda con el título. 3 semanas en estas cámaras y aún se despertaba esperando encender fuegos y preparar bandejas de desayuno. ¡Postura!, siseó doña Esmeralda. Mayra se enderezó, concentrándose en las escaleras que tenía delante. 70 escalones de mármol blanco impoluto, pulidos por siglos de pies reales. La luz del sol matutina se filtraba a través de los vitrales, pintando patrones de arcoíris sobre la piedra. Dio un paso, luego otro. El mármol bajo su pie izquierdo se movió. Fue sutil, solo un ligero ceder, como pisar arena en lugar de piedra. El peso de Mayra se transfirió hacia adelante, mientras el borde de la losa se resquebrajaba con un sonido como de hueso rompiéndose. Su tobillo se torció, su equilibrio desapareció. Su Majestad, la mano de doña Esmeralda se agitó en el aire mientras Mayra se precipitaba hacia adelante. El mundo se inclinó. 70 escalones de mármol se extendían debajo de ella, cada uno una promesa de huesos rotos y cráneo destrozado. Los brazos de Mayra giraron inútilmente, su grito atrapado en la garganta. Cayó y cayó en brazos increíblemente fuertes. Allister apareció entre un latido y el siguiente, con una velocidad vampírica que lo hacía parecer materializarse de las sombras. La atrapó en el aire, un brazo bajo sus rodillas, el otro sosteniendo su espalda, deteniendo su caída con la misma facilidad con la que atraparía una hoja. Por un momento, permanecieron allí, suspendidos en la dorada luz de la mañana. «La tengo», dijo en voz baja. Mayra no podía respirar. Su corazón martilleaba contra sus costillas. Había estado cayendo, había estado muriendo. Y ahora, ¿qué había pasado? La voz de Allister siguió siendo suave, pero algo en ella hizo que cada conversación en el pasillo de abajo cesara al instante. La losa. El rostro de doña Esmeralda se había puesto blanco como la nieve. Se rompió. La vi romperse. Allister dejó a Mayra con cuidado en un escalón seguro. Luego se giró para examinar el lugar donde había tropezado. Sus dedos trazaron el mármol agrietado, la losa desplazada que ahora estaba en un ángulo antinatural. Cuando levantó la vista, sus ojos habían cambiado. No eran el cálido marrón al que se había acostumbrado durante sus breves conversaciones. Eran negros, completamente negros, como mirar a un abismo, y antiguos más allá de toda medida. «Esta losa estaba bien ayer», dijo, su voz llegando a cada rincón del salón. «Yo mismo caminé por estos escalones». «Quizás deterioro, Su Majestad», sugirió nerviosamente un miembro del consejo. «El palacio es viejo. Este palacio tiene 600 años. Estas escaleras son originales. ¿Saben cuánta gente las ha pisado en ese tiempo?» Allister se puso de pie lentamente, y a pesar de su quietud, todos dieron un paso atrás inconscientemente. Millones. Y en 600 años ni una sola losa se ha agrietado. Hasta hoy. Hasta que mi prometida las pisa. El silencio era sofocante. Mayra observó desde su escalón cómo la mirada de Allister recorría el salón, deteniéndose en cada rostro, leyendo expresiones con siglos de experiencia. Los nobles no le sostenían la mirada. Los sirvientes se apretaban contra las paredes, y cerca de la fuente, 3 princesas permanecían inmóviles, su té matutino olvidado, su compostura cuidadosamente mantenida mostrando sus primeras grietas. «Despejen el salón», ordenó Allister. Todos, excepto los ingenieros del palacio y el jefe de seguridad. Ahora, la multitud se dispersó como humo, nobles y sirvientes por igual huyendo de la presencia del rey. Pero Mayra lo notó. Cordelia agarró la muñeca de Isla al salir, un agarre lo suficientemente fuerte como para blanquear sus nudillos. La postura perfecta de Serafina se había vuelto rígida. Ellas sabían, de alguna manera, que esto no había terminado. «Venga», Allister le ofreció su mano a Mayra. «Por hoy hemos terminado aquí». La llevó no de vuelta a sus aposentos, sino a su estudio privado,
una habitación en la que nunca había entrado antes. Libros cubrían cada pared, del piso al techo. Un fuego crepitaba en la chimenea a pesar del cálido día. Mapas cubrían una enorme mesa de roble, marcando territorios y rutas comerciales con precisa exactitud. «Siéntese», dijo Alistair, guiándola a una silla cerca del fuego. Se arrodilló frente a ella, examinando su tobillo torcido con dedos gentiles. «¿Le duele esto?» «Un poco». La voz de Mayra salió más pequeña de lo que pretendía. «Me salvó. Casi no llego a tiempo». Apretó la mandíbula. Otro segundo y habría caído demasiado lejos, demasiado rápido. Ni siquiera yo puedo revertir cuellos rotos. Fue un accidente. No lo fue. Alistair la miró. Sus ojos habían vuelto a su marrón normal, pero aún conservaban rastros de esa antigua oscuridad. Mayra, necesito que entienda algo. No está segura aquí. No lo ha estado desde que la elegí. Pensé que los guardias serían suficientes, que la cortesía política la protegería. Me equivoqué. Entonces, tal vez... La garganta de Mayra se apretó. Quizás debería elegir a otra persona. Alguien a quien acepten. Alguien que no cause... No. La palabra fue absoluta. Discutiremos esto más tarde. Ahora mismo le enseñaré algo que debía haberle enseñado de inmediato. Se movió detrás de ella, ajustando su postura, posicionando sus brazos. «Si alguien la ataca», dijo en voz baja, su aliento contra su oído. «Así es como se defiende». Y en ese estudio iluminado por el fuego, rodeada de mapas de reinos que querían que se fuera, Mayra aprendió su primera lección de supervivencia. No confíe en nadie. Observe todo y nunca asuma que el suelo bajo sus pies es sólido. La medianoche encontró a Mayra mirando el techo de sus aposentos. El sueño era imposible. Su tobillo palpitaba a pesar de los vendajes del médico. Cada crujido del palacio asentándose la hacía estremecerse. No dejaba de ver ese momento. El mármol moviéndose, el aire vacío, los 70 escalones esperando para romperla. Las palabras de Alistair resonaban. No fue un accidente. Había querido creer que él estaba siendo paranoico. Pero la forma en que esas 3 princesas se habían mirado al salir del salón, un reconocimiento culpable pasando entre ellas como un secreto compartido, le revolvió el estómago. Los guardias fuera de su puerta cambiaban de turno a medianoche. Escuchó su intercambio amortiguado, luego pasos que se alejaban por el pasillo. Los nuevos guardias tomarían sus posiciones. Estaba a salvo. Tenía que estarlo. Mayra cerró los ojos, obligándose a respirar lentamente, inhalando durante 4 segundos, exhalando durante 4. La técnica de meditación que su padre le había enseñado cuando era pequeña y tenía miedo a las tormentas. Un pestillo de ventana hizo un clic suave. Sus ojos se abrieron de golpe. El sonido provenía de la sala de estar contigua a su dormitorio, donde las puertas del balcón daban a una cornisa decorativa que conectaba con el ala este. Había pedido que esas puertas se cerraran con llave, pero las criadas le habían asegurado que nadie podía llegar al 3er piso sin hacer ruido. Un paso cauteloso sobre el mármol. Alguien estaba dentro. El corazón de Mayra se detuvo y luego explotó en un galope. Se deslizó silenciosamente posible, su tobillo herido protestando a gritos. Los guardias estaban fuera de la puerta principal, demasiado lejos para escuchar un susurro. Estaba sola. No, no estaba sola. Alguien estaba aquí. Se apretó contra la pared junto a la puerta del dormitorio, recordando las lecciones de Alistair de esa tarde. Mantente agachada, usa el impulso de tu oponente en su contra. Apunta a los puntos vulnerables, garganta, ojos, rodillas. Una sombra se movió por el suelo de la sala al estar, a contraluz de la luna. Alta, delgada, vestida con ropa oscura y una máscara negra que cubría todo excepto unos ojos fríos y calculadores. El intruso se movió hacia el dormitorio con un silencio practicado, una hoja brillando en una mano enguantada. No una espada, algo más pequeño, diseñado para trabajos cercanos, para un asesinato que necesitaba ser silencioso. La respiración de Mayra era en jadeos superficiales. Tenía segundos antes de que el atacante llegara a la cama y la descubriera vacía.
La figura cruzó el umbral. Mayra se movió. No era elegante. No estaba entrenada. Pero el terror le dio velocidad y la desesperación le dio fuerza. Se lanzó agachada, tal como Alistair le había mostrado, agarrando la muñeca con el cuchillo del atacante con ambas manos. El intruso se sobresaltó, claramente esperando un objetivo dormido, no resistencia. La hoja se dirigió hacia la garganta de Mayra, pero ella se retorció, usando todo el peso de su cuerpo para tirar del brazo hacia abajo y hacia un lado. Chocaron contra la mesita de noche. La lámpara de aceite se hizo añicos. El vidrio se le clavó en el hombro a Mayra, pero se aferró, sintiendo que la fuerza superior del atacante comenzaba a dominar su agarre. ¡Guardias!, gritó Mayra, sabiendo que estaban demasiado lejos, sabiendo que tenía segundos antes de que esa hoja encontrara su corazón. La mano libre del atacante le agarró la garganta, apretando. La visión de Mayra se llenó de oscuridad. Impulsó su rodilla hacia arriba a ciegas, conectando con algo blando. El agarre en su garganta se aflojó ligeramente. Mordió con fuerza la mano enguantada cerca de su cara. Saboreó cuero y debajo sangre. El atacante gruñó, un sonido claramente femenino, y estampó a Mayra contra el suelo. El impacto le sacó el aire de los pulmones. La hoja se levantó, la luz de la luna corriendo por su filo como agua. Así era como moría. 3 semanas como reina, asesinada en sus propios aposentos por alguien que... La puerta del dormitorio explotó hacia adentro. Alistair apareció como una pesadilla hecha realidad. Su velocidad lo hacía casi invisible. En un momento, el atacante estaba sobre Mayra, la hoja descendiendo. Al siguiente, el intruso estaba en el aire, volando por la habitación, para golpear la pared con una fuerza que rompió huesos. El cuchillo repiqueteó en el suelo. «No se mueva». La voz de Alistair apenas era humana, algo más antiguo e infinitamente más peligroso hablando a través de él. Se interpuso entre Mayra y el atacante, e incluso desde atrás ella pudo ver al depredador en que se había convertido. Sus hombros se habían ensanchado, sus dedos se habían alargado en garras, y las sombras a su alrededor parecían llegar como seres vivos. Los guardias irrumpieron, con las armas desenvainadas, los rostros pálidos de terror al encontrar a su rey en este estado. «Aseguren al atacante», ordenó Alistair sin girarse. «Con cuidado, los quiero vivos para que respondan preguntas». Solo entonces miró a Mayra, todavía tendida en el suelo, sangrando por una docena de cortes de vidrio, la garganta magullada, pero viva. Sus facciones se suavizaron marginalmente, el monstruo retrocediendo lo suficiente para dejar ver al hombre. «Luchó», dijo, algo parecido a orgullo y dolor mezclándose en su voz. «Realmente luchó. Usted me enseñó». La voz de Mayra salió ronca por el ahogo. Los guardias sostenían al atacante erguido, uno de ellos intentando quitarle la máscara. El intruso forcejeó, pero la fuerza vampírica los mantuvo inmóviles. La máscara se cayó. El cabello rojo de la princesa Isla se desparramó libre, su rostro pálido cortado y sangrando por el impacto contra la pared. Pero sus ojos ardían con una fría furia y ni un rastro de remordimiento. «Usted», respiró Alistair, «la hija de la reina hechicera. Ella no pertenece aquí». La voz de Isla era firme a pesar de su situación. «Es una mancha en todo lo que la monarquía representa. Hice lo que era necesario. Usted rompió leyes sagradas de hospitalidad». Alistair se movió hacia ella, cada paso medido. Intentó un regicidio. ¿Entiende lo que ha hecho? ¿Lo que su madre hará? «Mi madre lo ordenó», interrumpió Isla, y la habitación quedó en un silencio sepulcral. No explícitamente, pero su último mensaje fue claro. «Arregla esto o lo haré yo». Así que lo arreglé, o lo intenté. Miró más allá de Alistair hacia Mayra, todavía en el suelo, y sonrió. Una sonrisa terrible, desesperada. «Debió haber muerto en esas escaleras», susurró Isla. «Habría sido más piadoso. Lo que viene después será mucho peor». El salón de estrategia de guerra era una sala que Mayra nunca había visto. Enterrado en lo más profundo del ala más antigua del palacio, donde solo el consejo interno del rey se reunía durante las crisis. Mapas cubrían las paredes, algunos de siglos de antigüedad, mostrando fronteras que ya no existían y reinos caídos hace mucho tiempo.
Ahora esos mapas se actualizaban con marcadores rojos. 3 reinos han protestado formalmente, informó el señor Castellín, su cabello plateado brillando a la luz de las lámparas. Las Islas Brumosas, naturalmente, exigen la liberación inmediata de la princesa Isla. Pero las islas del norte y los territorios orientales también han enviado correspondencia en términos enérgicos. ¿Términos enérgicos? El general Espina, el vampiro que comandaba el ejército del rey, soltó una risa áspera. ¿Así le llamamos ahora a las amenazas de guerra? Castellín deslizó una carta sellada por la mesa. La cera llevaba la marca de las Islas Brumosas, una serpiente comiéndose su propia cola. Esto llegó hace una hora de la propia reina hechicera Morgana. Alistair rompió el sello y leyó en silencio. Su expresión no reveló nada, pero Mayra notó que sus nudillos se blanqueaban al sujetar el pergamino. Dice que si su hija sufre algún daño, lo considerará un acto de guerra. Dijo finalmente. Ya ha movilizado fuerzas a la frontera, 3000 soldados, y me recuerda que su magia puede pudrir cosechas, contaminar fuentes de agua y traer la peste. Amenazas vacías, se mofó Espina. Tenemos... No son vacías. Alistair dejó la carta con cuidado. He visto lo que Morgana le hizo a los principados del sur hace 40 años cuando la insultaron. Cada pozo en su capital se convirtió en sangre durante un mes. Murieron niños, murieron ancianos. Para cuando levantó la maldición, el príncipe rogaba piedad. El silencio se apoderó de la mesa del consejo. Las islas del norte se están moviendo de otra manera, continuó Castellín. El padre de la princesa Cordelia amenaza con cerrar sus puertos a nuestros barcos de grano. Proporcionan el 60% de nuestras reservas invernales. Si cumplen, la gente morirá de hambre, terminó doña Esmeralda, que estaba sentada al otro extremo de la mesa. No de inmediato, pero a mitad del invierno comenzarán las escaseces. Para la primavera tendremos disturbios. ¿Y los territorios orientales?, preguntó Alistair. La familia de Serafina controla las rutas marítimas, dijo el general Espina con gravedad. Sugieren que la piratería se ha convertido en un problema en sus aguas, que tal vez no puedan garantizar el paso seguro para las embarcaciones que ondean banderas vampíricas. No es un bloqueo directo, pero bien podría serlo. Alistair se recostó en su silla, el peso de 600 años oprimiendo sus hombros. Así que 3 reinos posicionándose para el conflicto: guerra económica, guerra mágica y amenaza militar convencional. Todo porque me atreví a elegir. Se detuvo, pero los ojos de todos ya se habían posado en Mayra. Estaba sentada en la esquina más alejada de la mesa, su garganta aún morada por el ataque de Isla, su hombro vendado donde el vidrio había cortado profundamente. Le habían dado un asiento en este consejo, no por respeto, sospechaba, sino porque la crisis era por ella. Ella era el problema que necesitaba ser resuelto. Su Majestad, dijo el señor Castellín con cautela, hay opciones, soluciones diplomáticas que podrían aliviar las tensiones. Diga lo que quiere decir. La voz de Alistair era peligrosamente baja. Si el compromiso se disolviera, si su Majestad eligiera una princesa más políticamente ventajosa, el padre de la princesa Cordelia ha indicado que olvidaría este desagrado por completo a cambio de... No. La palabra cortó la habitación como una cuchilla. Cada consejero se removió incómodo. Su Majestad, por favor, considere. Dije que no. Alistair se puso de pie, su silla rasgando la piedra. ¿Lo que sugieren es que recompense a 3 mujeres que conspiraron para cometer asesinato? ¿Que diga a cada noble ambicioso de este reino que la forma de influir en el trono es a través de la violencia y las amenazas? Hablamos de evitar la guerra, insistió Espina. De mantener a nuestra gente alimentada durante el invierno, de no enfrentar a un enemigo que puede maldecir nuestra agua y destruir nuestras cosechas con palabras. Las preferencias personales tienen que inclinarse ante... Esto no es cuestión de preferencia. La voz de Alistair hizo temblar las arañas. Esto es cuestión de principios, de si gobernamos por miedo o por ley. Mayra no pudo permanecer en silencio por más tiempo. Su voz salió dañada, pero firme. Déjeme ir. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Su Majestad, comenzó Castellín. Mayra, corrigió ella en voz baja.
Así es como me llamo. Eso es todo lo que he sido siempre. Y él tiene razón. No pueden recompensar lo que hicieron. Pero tampoco pueden dejar que la gente muera de hambre por mí. No pueden arriesgar una guerra por una criada que ni siquiera sabe qué tenedor usar en las cenas de estado. Mayra, no. Alistair comenzó. Me haré a un lado. Se obligó a mirarlo. Este rey que la había elegido por razones que aún no entendía del todo. Me iré en silencio. Puede decir que era inadecuada, que elegí irme. Elija a la princesa Cordelia. Haga los acuerdos comerciales y todos ganan, excepto yo. Pero su voz se quebró. De todos modos, nunca pertenecí aquí. Los consejeros parecieron aliviados. Espina asintió con aprobación. Incluso doña Esmeralda parecía pensar que esta era la elección racional. Alistair rodeó la mesa lentamente, tomó la mano de Mayra, su mano áspera y vendada, y la puso de pie. Luego se volvió para enfrentar a su consejo. «Despejen la sala», dijo suavemente. Todos, excepto Mayra. Ahora, huyeron. Vampiros ancestrales que habían servido al trono durante siglos. Comandantes militares que habían luchado en una docena de guerras. Consejeros que habían asesorado a 3 reyes. Todos ellos se dispersaron como hojas ante una tormenta. Cuando el último se fue, Alistair cerró las pesadas puertas. Las cerró con llave. «Escúcheme», dijo, sus manos sobre los hombros de Mayra, sus ojos ardiendo de intensidad. «La paz construida sobre el miedo no es paz, es rendición con una corona. No la cambiaré por un tratado. No me inclinaré ante reinos que piensan que la violencia es negociación. ¿Entiende? La gente estará protegida por mí, por nuestro ejército, por cada recurso que este reino tiene». La atrajo más cerca. Cree que no vale la pena. Cree que es solo una criada que tuvo suerte, pero luchó contra una asesina en la oscuridad. Sobrevivió a una caída destinada a matarla, y justo ahora ofreció sacrificarse por personas que solo le han mostrado frialdad. Eso es lo que hace a una reina, Mayra. No linajes, no política. Los ojos de Mayra le ardían con lágrimas que se negó a derramar. «¿Y si se equivoca?», susurró. «¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para lo que viene? Entonces lo enfrentaremos juntos». Su sonrisa era triste y segura. «Y les enseñaremos a estos reinos que la nueva reina no es alguien a quien puedan amenazar, manipular o eliminar». Afuera de las puertas cerradas, los reinos se preparaban para la guerra. Adentro, 2 personas se mantenían firmes de una manera diferente. La clase de firmeza que cuesta todo y no promete nada, excepto la oportunidad de ser auténticos. El gran salón se había transformado en un tribunal de juicio. Bancos alineaban ambos lados, llenos de nobles, embajadores y representantes de 20 reinos. Las 3 princesas se sentaron juntas en la primera fila. Cordelia majestuosa y compuesta, Serafina con una postura perfecta, y entre ellas un asiento vacío donde debería haber estado Isla. Ella estaba de pie en el centro del salón, con las muñecas atadas con cadenas de plata que suprimían la magia. Su cabello rojo caía suelto alrededor de su pálido rostro. Parecía más pequeña, de alguna manera más joven, despojada de su fachada de princesa. Mayra entró por la puerta lateral, y la sala quedó en silencio. Vestía un azul profundo, no un vestido destinado a la seducción o la ostentación, sino algo práctico, elegante, elegido para ser escuchado en lugar de admirado. Su garganta magullada era visible, las marcas del intento de asesinato expuestas para que todos las vieran. Alistair estaba sentado en el trono, pero cuando Mayra se acercó, él le hizo un gesto hacia la silla a su lado, el asiento de la reina, de igual altura que el suyo. «Esta corte está reunida», anunció el señor Castellín, «para abordar el cargo de intento de regicidio contra la princesa Isla de las Islas Brumosas. Y conspiración», añadió el general Espina. La trampa de la escalera no podría haberse logrado sola. La expresión de Cordelia nunca parpadeó. Serafina estudió sus manos entrelazadas, pero Mayra lo vio. La ligera tensión en sus hombros, la forma en que se habían posicionado para una salida rápida. «Princesa Isla», la voz de Alistair resonó por el salón. «Intentó asesinar a mi prometida. Rompió leyes de hospitalidad que han perdurado 1000 años. Bajo la ley vampírica, el castigo es la muerte. ¿Tiene algo que decir en su defensa?». Isla levantó la barbilla.
Hice lo que creí correcto, lo que mi reino necesitaba. Lo que, su voz titubeó ligeramente, lo que mi madre habría exigido de mí. Su madre. Alistair se inclinó hacia adelante. La reina hechicera, que incluso ahora acumula tropas en nuestra frontera, que amenaza con la peste y el hambre si ejecutamos a su hija. Dígame, princesa, ¿es usted una asesina por elección o una herramienta empuñada por la mano de Otto? La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. La compostura de Isla se resquebrajó. Soy su hija. No puedo elegir. Ninguna de nosotras puede. Señaló a las princesas reunidas. ¿Cree que alguna de nosotras quería competir por una corona? Fuimos enviadas, ordenadas, los futuros de nuestros reinos equilibrados sobre nuestros hombros. Y cuando ella, miró a Mayra con algo casi parecido a lástima, cuando ella fue elegida en su lugar, todo lo que habíamos sacrificado no significó nada. Así que decidió que el asesinato estaba justificado, dijo Alistair con frialdad. Decidí que la supervivencia era necesaria. La voz de Isla se fortaleció. Mi madre no tolera el fracaso. Si hubiera regresado sin una corona, habría enfrentado algo peor que la hoja de su verdugo. Al menos su muerte sería rápida. Mayra se puso de pie. El movimiento sorprendió a todos, incluido a Alistair. ¿Puedo hablar?, preguntó en voz baja. Alistair estudió su rostro. Luego asintió. La corte reconoce a la futura reina. Mayra descendió de la plataforma del trono y caminó hacia Isla. Jadeos recorrieron la multitud, la víctima acercándose a su atacante lo suficiente como para tocarla. Intentó matarme, dijo Mayra simplemente. 2 veces, una en las escaleras, una en mis aposentos. Me puso un cuchillo en la garganta. Sí, Isla le sostuvo la mirada directamente. Lo hice. ¿Por qué me dice esto? ¿Por qué no miente? ¿Alegar que fue otra persona? Porque estoy cansada de mentir. La voz de Isla bajó a un susurro. Estoy cansada de ser un peón en juegos que nunca pedí jugar. Máteme. No me mate. Ya no importa. Al menos terminará. Mayra se volvió para enfrentar a la corte reunida. Su corazón martilleaba, pero su voz se mantuvo firme. Podría exigir la ejecución, dijo. Según la ley, tengo ese derecho, pero no me interesa la venganza. Me interesa entender por qué 20 reinos enviaron a sus hijas aquí como piezas de sacrificio en un tablero de juego. Miró a Cordelia y Serafina. Ustedes ayudaron a planear esto. No se molesten en negarlo. Vi sus caras cuando la trampa de la escalera falló. Ustedes lo sabían. Cordelia abrió la boca para protestar, pero Mayra levantó una mano. No estoy pidiendo su ejecución. Estoy pidiendo honestidad, porque si castigamos a la princesa Isla e ignoramos el sistema que creó su desesperación, no resolvemos nada. La próxima princesa desesperada intentará algo peor. ¿Qué sugiere su majestad?, preguntó el señor Castellín con cautela. Mayra se volvió hacia Isla. Dijo que está cansada de ser un peón. ¿Y si pudiera ser algo más? Los territorios fronterizos entre nuestros reinos y el suyo son disputados, peligrosos, constantemente al borde del conflicto. Necesitan a alguien que entienda ambos lados, alguien que pueda negociar antes de que las tensiones estallen en guerra. Mayra miró a Alistair, esperando que él entendiera. Necesitan una embajadora de paz. El salón estalló en susurros. ¿Quiere recompensarla? El general Espina se puso de pie indignado. Intentó asesinarla. Quiero usarla, corrigió Mayra. Ella habla nuestro idioma y el suyo. Entiende la magia y la política. Es una princesa que no logró ganar una corona, lo que la hace simpática a otros reinos, no amenazante. Y lo más importante, miró a Isla de nuevo. Quiere una forma de escapar del control de su madre. Los ojos de Isla se abrieron. Los territorios fronterizos me pondrían a 3 semanas de viaje de las Islas Brumosas. Mi madre no podría convocarme a casa por capricho, tendría autonomía. Usted tendría responsabilidad, dijo Mayra. Un trabajo real, un propósito real. No como un premio matrimonial, sino como diplomática. Fracase y enfrentará el exilio. Tenga éxito y ayudará a prevenir las mismas guerras que sus acciones casi iniciaron. Esto no tiene precedentes,
murmuró Castellín. Tampoco lo fue elegir a una criada como reina, respondió Mayra. Hoy estamos reescribiendo las reglas. De cualquier manera, podemos reescribirlas con sangre y ejecuciones, o podemos intentar algo diferente. Se volvió hacia Alistair. Su Majestad, la decisión es en última instancia suya, pero le pido, deje que la justicia sea transformadora, no solo punitiva. El salón contuvo la respiración. Alistair se puso de pie lentamente, descendiendo para colocarse junto a Mayra. Cuando habló, su voz transmitía siglos de autoridad. Princesa Isla de las Islas Brumosas, queda por la presente nombrada embajadora de paz de los territorios fronterizos del norte, con efecto inmediato. Residirá en la fortaleza vigía fronteriza. Informará mensualmente a esta corte y trabajará para prevenir conflictos antes de que requieran intervención militar. Hará esto por un mínimo de 5 años. Después de eso, su historial determinará si se le concede el indulto completo o si enfrenta un juicio posterior. ¿Acepta estos términos? Isla miró alternativamente a Mayra y Alistair. Algo parecido a la esperanza abriéndose paso entre su desesperación. Acepto. Las cadenas de plata fueron retiradas. Isla se frotó las muñecas. Luego, sorprendiendo a todos, se arrodilló ante Mayra. No pido perdón, dijo en voz baja. Pero prometo que me ganaré esta oportunidad que me ha dado. Mayra la ayudó a levantarse. Entonces, estamos de acuerdo. Mientras escoltaban a Isla, Mayra se volvió hacia la corte reunida. Vio a Cordelia y Serafina observando con un nuevo cálculo en sus ojos, no tramando su muerte ahora, sino revaluando quién era ella realmente. Vio a los embajadores inclinados, susurrando rápidamente, dándose cuenta de que la criada convertida en reina los había superado a todos. Vio a Alistair mirándola con algo que hizo que su corazón se acelerara. Orgullo, sí, pero también reconocimiento. Él había elegido bien, y ahora todos los demás también comenzaban a verlo. La muchacha que había fregado suelos acababa de enseñar a una sala llena de nobles cómo era la misericordia con colmillos. El Jardín de la Luna era el lugar favorito de Mayra en el palacio. Un secreto que descubrió durante sus años como criada, cuando se escapaba después de los turnos de medianoche para respirar un aire que no olía a pulimento ni a jabón. Esta noche caminaba por los senderos plateados como reina. El juicio había terminado horas atrás. Los embajadores habían partido con nuevos tratados para redactar. Cordelia y Serafina se habían marchado a sus reinos a la mañana siguiente. Su partida fue tranquila y digna. No más complots susurrados en aposentos iluminados por velas. El palacio se sentía diferente ahora, quizás aún no cálido, pero ya no activamente hostil. Mayra encontró el banco de piedra bajo las flores nocturnas, sus pétalos blancos luminosos a la luz de la luna. Se sentó, finalmente sola, y se permitió sentir el peso de todo lo que había sucedido. Pensé que la encontraría aquí. Alistair salió del sendero del jardín, aún con su atuendo formal de corte, pero con la chaqueta a un lado, su camisa abierta en el cuello. Parecía menos un rey y más un hombre que había sobrevivido a una tormenta. ¿Cómo lo supo?, preguntó Mayra. No lo supe, pero la he observado durante 3 años, ¿recuerda? Se sentó a su lado, cuidando de dejar espacio entre ellos. Cada vez que el palacio se volvía demasiado, desaparecía durante exactamente 20 minutos. Una noche la seguí solo para asegurarme de que estuviera a salvo, y la encontré aquí, mirando la luna como si pudiera tener respuestas. ¿Pensó que planeaba escapar? Pensé que estaba sobreviviendo de la única manera que conocía. Su voz era suave, tomando momentos de paz, donde pudiera encontrarlos. Se sentaron en un silencio cómodo, el aire nocturno dulce con aroma a flores. En algún lugar a lo lejos, una fuente salpicaba suavemente. Estoy aterrada, admitió Mayra finalmente. Hoy en ese salón sentí que sabía qué hacer, como si las palabras simplemente vinieran. Pero ahora me pregunto si tuve suerte, si la próxima vez cometeré un error que cueste vidas. Cometerá errores. Alistair se giró para mirarla, su rostro medio sombreado por la luz de la luna. Todo gobernante los comete. He cometido errores que me persiguieron durante décadas, pero hoy
Lo que hizo no fue suerte, Mayra. Fue sabiduría. Simplemente no quería más muertes. ¿Es eso sabiduría o debilidad? Es fuerza. Se acercó más, acortando parte de esa distancia cautelosa. ¿Sabe cuántas personas en ese salón esperaban que exigiera la ejecución de Isla? ¿Cuántos pensaron que querría venganza, sangre, castigo público? Todos ellos, dijo Mayra en voz baja. Sí, porque eso es lo que suele hacer el poder. Toma y toma hasta que no queda nada. Pero usted dio en cambio. Convirtió a un enemigo en un activo, satisfizo la justicia sin crear un mártir, y demostró a 20 reinos que la nueva reina juega un juego completamente diferente. Sonrió y la sonrisa le llegó a los ojos. La mitad de esos embajadores ahora le tienen miedo. ¿A mí, la criada? ¿A usted, la reina que piensa 3 movimientos por delante mientras parece misericordiosa? Alistair le tomó la mano, sus dedos trazando los callos que no se habían desvanecido por completo de años de fregar suelos. Usted nunca fue solo una criada, Mayra. Siempre fue esta persona. Yo solo le di una plataforma para demostrarlo. Mayra bajó la mirada a sus manos unidas. ¿Por qué me eligió realmente? No la respuesta diplomática que dio a la corte, la verdadera razón. Alistair guardó silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz llevaba el peso de siglos. He sido rey durante 600 años. En ese tiempo, he estado rodeado de personas que quieren algo de mí. Poder, favores, inmortalidad, alianzas. Sonríen cuando entro en una habitación porque se supone que deben hacerlo. Están de acuerdo conmigo porque el desacuerdo es peligroso. Aman la corona, no al hombre que la lleva. Le dio la vuelta a la mano presionando su palma contra la suya. Pero hace 3 años pasé por las cocinas al amanecer y la escuché cantar una canción folclórica que no había escuchado en un siglo. Estaba amasando pan, cubierta de harina, y pensaba que nadie la veía. Era simplemente usted misma, completamente inconsciente de sí misma. Y más tarde ese día, la vi compartir su almuerzo con una muchacha que había sido sorprendida robando. Podría haberla reportado, pero en cambio compartió. Fue entonces cuando supe. Supo que era real en un palacio lleno de actuaciones. Su pulgar rozó sus nudillos. No la elegí para hacer una declaración política. La elegí porque en 600 años es la primera persona que me hizo sentir como algo más que una corona con latidos. Los ojos de Mayra picaban. Todavía voy a cometer errores. Voy a avergonzarlo en funciones de Estado y a usar el tenedor equivocado. Y lo hará con honestidad, interrumpió Alistair suavemente. Eso es todo lo que pido. Sea honesta conmigo. Sea usted misma. No intente convertirse en lo que cree que una reina debería ser. Sea la reina que solo usted puede ser. ¿Y si no sé cómo? Entonces lo descubriremos juntos. Se puso de pie, tirando de ella con él. Eso es lo que significa una sociedad. He estado solo durante mucho tiempo. Mayra, ya no quiero estar solo. Ella lo miró. Este rey ancestral que la había elegido entre 500 princesas, que la defendió contra reinos y el consejo, que la miraba como si valiera las guerras que casi enfrentaron. Yo tampoco estoy sola ya, susurró. Él la besó entonces, suave y seguro en un jardín lleno de flores nocturnas y luz de luna. Y por primera vez desde que le había tomado la mano en ese salón de baile, Mayra no se sintió como una impostora vestida con seda prestada. Se sintió como ella misma. La luna subió más alto, pintando el jardín de plata. El palacio se alzaba a su alrededor, lleno de nobles y sirvientes, y siglos de historia. El mañana traería nuevos desafíos, tratados que negociar, reinos que tranquilizar, una boda que planear que uniría a un rey y a una antigua criada de maneras que aún escandalizarían a la mitad del reino. Pero esta noche, en el tranquilo jardín donde una vez había venido a escapar, Mayra finalmente dejó de huir. Había sido elegida no por su linaje o su belleza o su valor político. Había sido elegida porque nunca había pretendido ser otra cosa que exactamente quien era. Y de alguna manera,
Increíblemente, eso había sido suficiente. La criada que se convirtió en reina, no perdiéndose a sí misma, sino permaneciendo fiel a quien siempre había sido. Esa era la verdadera magia, no en hechizos o coronas o el antiguo poder vampírico, sino en el acto radical de ser genuina en un mundo que exigía una actuación. Mientras caminaban de regreso al palacio juntos, las manos entrelazadas, Mayra se dio cuenta de algo profundo. No había ganado contra 500 princesas, había ganado por no competir en absoluto.